Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí en un nuevo episodio entrevistando a los alumnos respecto a sus proyectos de investigación derivado de la asignatura seminario de tesis que en este grado ellos culminan. Pues bueno, vamos a escuchar a la alumna que se presente y que nos diga un poquito acerca de este ejercicio. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yexeni Yareli Juárez Pech. Soy del noveno cuatrimestre de la carrera de Derecho, estudiante de la Universidad INFA, plantel Palenque. Bueno, prácticamente mi tesis o el título de mi tesis es analizar la prisión preventiva oficiosa en el caso de abigeato desde la perspectiva de derechos humanos en el periodo de marzo-junio de 2024. Un gusto estar contigo. Les recuerdo mi nombre, Alberto Piña, y vamos a empezar directamente con las preguntas, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a ver, Yexeni, ¿cuál fue la meta en esta investigación y cómo lograste alcanzarla? Bueno, ¿cuál fue la meta? Primeramente, la meta desde que yo vi y quise estudiar este caso es exactamente conocer si realmente se debía aplicar la prisión preventiva oficiosa en este caso y qué derechos fueron violentados a la persona imputada dentro del proceso de su juicio. Ok. ¿Cómo abordaste este tema? ¿Cuál fue la metodología y cómo la elegiste? Bueno, prácticamente la metodología que yo elegí, primeramente comencé con la investigación o el enfoque cualitativo, que prácticamente por qué elegí este y no el cuantitativo. Bueno, primeramente, ¿por qué? Porque yo me quería basar más que nada desde la experiencia, desde la perspectiva de la persona afectada y no cuantitativo, perdón. ¿Por qué? Porque cuantitativo se enfocaba más a buscar o a analizar una población extensa. Y lo que yo buscaba prácticamente era analizar una población pequeña, es decir, en este caso a la persona imputada. Es por eso que mi investigación fue de tipo cualitativa. Entonces, el método que yo utilicé fue el método de estudio de caso. ¿Por qué? Porque yo estoy estudiando un caso en particular. Entonces, es por ello que fue estudio de caso. Dentro de la muestra que yo utilicé fue la entrevista. ¿Por qué? Porque en una entrevista hay una encuesta. ¿Por qué? Porque pues prácticamente una entrevista me permitía más conocer a mí la perspectiva y la narrativa de la persona imputada. Bueno, esa es la técnica, ¿no? Tu Exacto. muestra seguramente fue la persona que vivió el caso que nos comentas, ¿no? Así es. Efectivamente, en la investigación cualitativa regularmente se utilizan muestras pequeñas o se puede trabajar incluso con una o un grupo pequeño de personas. Muy bien. La técnica me dices que utilizaste fue la técnica de entrevista. Querías Exacto. conocer un poco sobre la experiencia, la perspectiva, la visión de esta persona que vivió directamente este caso, que estaba siendo culpado, ¿no? Exacto. En este Sí. caso, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Es muy común estos casos en el lugar de estudio? Sí, bastante. ¿Qué tan común podría ser aproximadamente? Creo que de unos 7 de 10 casos. Serio, Sí, al año. sí. Ok, es interesante. Cuéntanos cómo se sitúa tu investigación dentro del contexto de literatura existente. Bueno, ¿cómo se sitúa? Más que nada dentro del abigeato, que prácticamente esto lo podemos encontrar en el artículo 291 del Código Penal del Estado de Chiapas, donde nos hace mención que el abigeato se entiende por abigeato cuando, o más bien comete el delito de abigeato, una persona que se apodera de una o más cabezas de ganado ajeno sin consentimiento de la persona que legalmente puede usarla. Y otra, dentro de la prisión preventiva, le encontramos, la prisión preventiva oficiosa, perdón, la encontramos en el artículo 19 constitucional, párrafo 2, donde nos hace mención qué delitos pueden invocar la prisión preventiva oficiosa, que dentro de esos delitos encontramos el delito de abuso sexual, el delito de violación, el delito de pederastía, el delito de robo, habitación a casa armada, entre otros. Robo, ¿verdad? Sí. Que son delitos que de alguna manera,
graves, ¿no? Exacto, y pues igual por eso es que me interesó esto, porque prácticamente en ese artículo, en el artículo 19, párrafo 2, nos hace mención y nos explica qué delitos es donde puede entrar la prisión preventiva oficiosa. Entonces el delito de abigeato pues como tal no lo encontramos. Y es lo que quería, pues eso igual me hizo estudiar este caso. Ok, ok. Preventivo, en este caso, probablemente cuando ciertas circunstancias lo ameritan, ¿no? Por ejemplo, que una persona pueda huir, Pueda huir, que exacto. una persona pueda dañar nuevamente a la víctima o a otras personas, ¿no? En este caso. Muy bien. ¿Qué impacto potencial tiene su proyecto en el campo de estudio y en la sociedad en general? Bueno, pues prácticamente el impacto que puede tener mi proyecto o mi tesis es que, o más bien lo que quiero en que ayude mi tesis, es de que otras personas puedan tener el conocimiento o puedan ver si están pasando por una situación igual, puedan conocer qué tipos de derechos pueden ser violentados en este caso, como por ejemplo tenemos el derecho a la libertad personal, es decir, que la persona imputada pueda tomar su juicio libre y no tras una cárcel. Otro que podría ser violentado es el principio de presunción de inocencia, es decir, que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Claro, en el nuevo, como llamamos regularmente, en el nuevo sistema, Exacto, ¿no? en el nuevo sistema. Ok. Y en este caso en particular, ¿se violentaron sus derechos? Eh, Sí, ¿Hubo? justamente lo que estoy haciendo referencia, se violentó el derecho a la libertad personal porque pues prácticamente no es un delito que como tal ameritaba que su proceso se llevara en arresto, pues. Entonces igual violentaron el principio de presunción de inocencia porque prácticamente él sin antes tener un juicio, sin antes tener un proceso, ya lo habían declarado culpable. Ok, muy interesante, ¿no? ¿Qué experiencia eh, ¿Qué experiencia te queda de esta materia? Pero antes de esa pregunta, ¿cuáles fueron las principales limitaciones que encontraste durante la elaboración de tu proyecto de investigación? Dentro de las principales limitaciones que encontré es el no poder tener acceso a la carpeta de investigación. Como tal, era como una pieza fundamental dentro de esta, pero pues sabemos que como son delitos como tal, no se puede tener acceso a una carpeta de investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo suplanté esto o suplí esto? Es que me acerqué con los familiares, le expliqué por qué es que yo quería retomar ese caso, por qué quería analizarlo, por qué quería más que nada plasmarlo en mi tesis, ¿no? Y así pues los familiares me apoyaron en ese aspecto y me dijeron, ¿sabes qué? No te preocupes, estamos de acuerdo en que sí ocupes el caso de nuestro familiar y por la entrevista no te preocupes, te vamos a ayudar. Y ellos igual me facilitaron las herramientas para suplir este caso de la carpeta de investigación. Claro, aquí, como bien decías al inicio, lo estás analizando desde la perspectiva del afectado. Obviamente sabemos que para tener o hacer una triangulación de la información o es necesario también ver las pruebas que Exacto. puede mostrar la fiscalía en este caso, pero no era la intención de esta investigación, sino era conocer la perspectiva de la De persona la persona afectada afectada, para exacto. tratar de ver, ¿no?, qué derechos o qué principios fueron violentados en este Exacto. caso, ¿no? Muy bien. Finalmente, ¿cuáles fueron las principales, perdón, qué experiencia te queda de la materia y por qué es importante para tu formación? Bueno, con respecto a la materia, yo me quedo con, digamos, satisfactoriamente bien. ¿Por qué? Porque es algo que afuera, en el campo laboral, nos va a ayudar mucho. Porque nosotros como futuros licenciados, eh, los pasos que estamos utilizando para lograr llegar al resultado son los que vamos a utilizar allá afuera cuando queramos defender los derechos de alguien, cuando queramos defender a alguien, los pasos a seguir. Por ejemplo, primero vamos a tener que investigar y utilizar ciertas herramientas para que así podamos resolverlos o ayudar a esa persona, ¿no? Entonces sí siento que es de gran ayuda la materia y es algo
que en todos los ámbitos se ve y que todos utilizamos. Claro, el método científico pues es la base para obtener verdades o para, le llamamos tesis, ¿no? Que son, sabemos que la verdad no es absoluta, pero nos acercamos por medio de un proceso científico que nos da las pruebas para sustentar algo, ¿no? Y eso es importantísimo para cualquier materia, máxime para la carrera de Derecho, ¿no? Yo te agradezco mucho, Yexeni, que me hayas aceptado esta entrevista. Para mí es importante conocer la perspectiva también de los estudiantes, porque eso me ayuda también a mejorar mi trabajo y también la intención es que podamos difundir los proyectos, que no nos quedemos nada más con los resultados de la investigación en un papel, en un documento electrónico, sino que podamos mostrarle a la sociedad lo que estamos haciendo, mostrarle también a la sociedad que los alumnos están saliendo preparados, que podemos confiar en su formación. Y pues bueno, te agradezco mucho que hayas tomado esta entrevista. No, pues nada, gracias a usted por permitirme venir a explicar un poco sobre mi tema y de cómo es que logré desarrollarlo básicamente. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.